La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un hecho histórico que marcó la vida de millones de personas. Fue la primera guerra de tal magnitud y sus hechos fueron devastadores. Las tensiones políticas crecían cada vez, los tratados que afirmaban la paz cada vez se hundían más en la guerra. Las tensiones políticas principalmente se producían por la diferencia de clases sociales, étnicos y religiosos. El 28 de junio de 1914, el archiduque austria-húngaro Francisco Fernando decide viajar a Serbia. A Serbia esto le parece como una falta de respeto y algo que no mucho les agrada, ya que en esas fechas estaban celebrando su independencia. Se dice que un grupo de serbios lo que querían hacer era unir y hacer un estado unificado a Serbia, pero esto lo impedía el Imperio Austrohúngaro, por lo cual decidieron que lo mejor para hacer su cometido era matar al archiduque. El archiduque sabía muy bien que podían atentar contra su vida, pero aún así él fue asesinado. Se dice que esto fue la causa y la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, por lo cual Alemania se vio obligada a apoyar al Imperio Austrohúngaro. A esto le molesta a Rusia, por lo cual decide apoyar a Serbia. Igualmente, Francia y el Reino Unido apoyan a Serbia. Hubieron dos bandos, la Triple Alianza, que estaba conformado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, que estaba formado por Rusia, Francia y el Reino Unido. Por supuesto, estos dos bandos sufrieron cambios más después. Por ejemplo, Estados Unidos y Japón se unieron a la Triple Entente. Bulgaria y el Imperio Otomano se unieron con la Triple Alianza. El continente se estaba preparando para la guerra. Muchas personas pensaron que durarían unos días, por lo cual sabemos ya que esto no fue así. Esta guerra duró 4 años. Además, esta guerra eran diferentes tecnologías militares. Las personas no tomaban conciencia de lo que realmente estaba pasando, cómo era la situación, hasta que llegaban y miraban que los soldados veteranos regresaban desfigurados, gravemente heridos, con trastornos mentales y unos que acababan muertos. Hasta ese punto se dieron cuenta de cómo estaba la situación, cómo era la cara de la situación, por lo cual se dice que la mitad de los muertos durante la guerra fueron civiles. Las personas también creían que las guerras se libraban de ejércitos contra ejércitos, pero no, los civiles también fueron afectados. En esta guerra todos se involucraron. Algunos sufrían y algunos tenían que ayudar en la guerra, pero todos participaron. El 5 de septiembre, el Imperio Alemán logra por fin conseguir tierras de Francia, las puertas de París. Las fuerzas francesas no se daban abasto para poder transportar las armas y los complementos necesarios, por lo que le pidieron ayuda a su mismo pueblo, y así fue como el pueblo salvó Francia. Esas trincheras servían para poder ocultarse de la vista de su enemigo. Se dice que estar en esas trincheras era como estar en el infierno, ya que muchas personas morían ahí. Habían ratas, habían pulgas, habían piojos, en fin, dicen que era un infierno. Los alemanes decidieron atacar Verdún, donde se encontraron los soldados en las trincheras. Ahí hubieron muchos soldados muertos. Se dice que la mayoría de muertos durante la guerra fue en Verdún, o sea, en las trincheras.
Los soldados esperaban hasta el sonido de los silbatos para poder salir de las trincheras y así ir directamente hacia el enemigo, o sea, directamente hacia la muerte. En la Navidad de 1914, un soldado alemán cruzó la tierra de nadie y dejó un trozo de pastel con una nota, donde decía: ¿podemos declarar una tregua navideña? Los británicos y los alemanes intercambiaron regalos, cantaron villancicos. Esa noche paró la guerra. Lastimosamente, al día siguiente, continuaron matándose. Los soldados se daban cuenta que era muy difícil atacar a su enemigo dentro de las trincheras, ya que estos permanecían fuera de su alcance la mayor parte del tiempo, por lo cual decidieron implementar otro tipo de arma, un arma química. Utilizaron el gas cloro y el gas mostaza. El primero en emplearse fue el gas cloro. Este gas cloro tenía la capacidad de provocar mucosidad en los pulmones y que el soldado muriera a causa de eso. Los del bando contrario tuvieron que inventar mascarillas contra gases tóxicos y así fue como estos permitieron que esto no les siguiera afectando tanto. El bando contrario se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió utilizar otro tipo de gas, el gas mostaza. Este gas mostaza afectaba todo el cuerpo, la piel, los ojos, la boca, las mucosidades, por lo cual el otro bando tuvo que hacer trajes especiales y procurar no exponer ninguna parte de su cuerpo, así no les afectaría. Lo cual los alemanes se dieron cuenta que ya no era efectivo sus armas, por lo cual decidieron ocupar otro tipo de arma, los tanques. Estos tanques fueron muy temidos en las trincheras. Ellos los describían como un tractor con armamento militar. Los alemanes también tenían un arma que era nueva, algo que jamás se había visto, que eran los submarinos. Los submarinos eran armas silenciosas que con torpedos podían simplemente hundir los barcos de los bandos contrarios. En abril de 1917, las tropas americanas llegan por primera vez al continente europeo. Rápidamente, los americanos se ganan un lugar activo en la guerra, y entre 1917 y 1918 ya es más que notorio que no hace falta mucho para que las tropas americanas y sus aliados puedan vencer a la Triple Alianza. La Triple Alianza, al verse contra la espada y la pared, deciden hacer su ofensiva por 100 días. Por lo cual, la Triple Entente responde a la ofensiva de 100 días contra la Triple Alianza. Y el 11 de noviembre de 1918 se declara el fin de la guerra.
Se firmó el armisticio en los trenes de Francia. Las armas cayeron en la 11ª hora del 11º día. Fue una guerra donde combatió todo tipo de personas. Los alemanes y sus aliados perdieron por falta de suministros y capacidad productiva. Multitudes de personas salían a la calle, reían, se abrazaban, estaban felices. Los periódicos anunciaban el fin de la guerra y los soldados volvían a casa.